Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un sector que, aunque la gente lo puede conocer, pero yo creo que no lo conoce del todo y tampoco conoce realmente la importancia que tiene en nuestro país, que es la acuicultura. Para ello contamos con Javier Ojeda, que es el gerente de APROMAR, que es la Asociación de Empresas de Acuicultura de nuestro país. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ricardo, encantado de acompañaros. Muchas gracias, igualmente. Es un tema del que no se suele hablar mucho, pero que a nosotros el tema de la pesca cada vez le damos más importancia y la acuicultura forma parte de ese mundo, ¿no? ¿Cómo veis desde el sector lo que está ocurriendo? Un poco primero a nivel general, desde lo que puede afectar los reales decretos de alarma y demás, a luego cómo está afectando al mercado y sobre todo al funcionamiento de las empresas. Pues como tantos nos enfrentamos a una situación tremendamente convulsa e inesperada, no voy a decir inexplicable, pero en fin, en la que poco a poco vamos todos asumiendo el alcance del daño que está produciendo, que si bien a nivel médico, pues afortunadamente, bueno, ha habido muchos fallecimientos, pero bueno, aparentemente están empezando a estar controlados. Sin embargo, el impacto sobre la vida normal de las personas, de las familias, de los trabajos, va a durar muchos meses. Y en eso entiendo que es lo que vamos a hablar hoy desde la perspectiva de la acuicultura, que es esta forma de crianza de los animales acuáticos en los ríos y en el mar. Ujú. Y bueno, evidentemente nosotros producimos comida, el objetivo de nuestro trabajo es proveer alimentos sanos, nutritivos y saludables y a un precio asequible a la población, Ujú. principalmente en España porque somos grandes consumidores de pescado, pero también exportamos mucho a Europa y a otras partes del mundo, pues se aprecia mucho la calidad de nuestros pescados y mariscos. Y bueno, se ha caído Oreca, no hay restaurantes abiertos, no hay consumo en ese canal que es tan importante en España, apoyado en gran medida por el turismo, que también se ha quedado a cero. A cero quiere decir a cero, ¿verdad? Es realmente impresionante. No son caídas del 5%, a cero. Ya. Es realmente asombroso. Total, que lo que nuestras empresas vendían por ese canal pues ha desaparecido y no puede ser puesto en el mercado. Incluso a nivel retail, a nivel consumo en hogares, pues bueno, ha caído al principio más, ahora se ha estabilizado un poco, pero sin duda que no compensa lo que se está quedando en el agua, porque es nuestra cosecha. Nosotros criamos desde chiquititos los animales, los peces, y los tenemos en el agua, ¿no? O sea, no vamos al mar a buscarlos y los tenemos, ¿no? Están durante un par de años o tres con nosotros. Y bueno, el problema que nos enfrentamos es ese, que las empresas siguen manteniendo a sus animales vivos, tienen que alimentarlos, a su personal, y sin embargo no tenemos ingresos o tenemos mucho menos. Entonces, no cabe duda que somos un sector de los que entran dentro de la categoría de esenciales, que su trabajo debe continuar, y lo seguimos haciendo, implementando las medidas de distancia personal y de precaución, pues que el gobierno ha informado y que bueno, son perfectamente aplicables, pero bueno, seguimos trabajando y para enfrentarnos a esta nueva situación, para lo que entiendo que vamos a seguir hablando ahora, pero bueno, realmente estamos solidarizados con el resto de sectores, con el destino de toda la sociedad española. Y bueno, querré que me preguntes luego al final un poco qué va a pasar cuando salgamos de la crisis, qué va a pasar, ¿no? Eso Ujú. creo que son unos razonamientos muy interesantes y que seguro que a través por este programa tuyo, por estas entrevistas tuyas, habrás recibido eh, Muchas sugerencias. sugerencias, propuestas, ideas bastante eh, agudas sobre el tema, y me gustaría aportar las mías. Ujú. La exportación es un tema que es más o menos importante para vosotros también. ¿Esta vía se ha paralizado por completo o funciona en parte? ¿Cómo está actualmente para vuestro producto? A ver, quedando claro que el 70% de nuestra producción se queda en España, porque somos un gran país consumidor de pescado, y la frescura donde más se aprecia es aquí, y por lo tanto es nuestro mercado principal.
A Europa se exporta bastante, ¿no? Principalmente a países como Francia, Italia, Portugal, pero también más lejos, al Reino Unido, a Alemania, demás, y luego fuera de la Unión Europea, a destinos ya pues transatlánticos y de Asia. Lo que es exportación fuera de la Unión Europea está muy parada, o sea, prácticamente inexistente. Los fletes en avión se han puesto encarecido tanto que es muy difícil. Y Ya. no solo eso, sino que, a ver, aunque sea posible conseguir meter el producto en un avión que vaya a un país, dentro de ese país ya los vuelos secundarios de dar están imposibles, con lo que al final, salvo que vaya el vuelo directo a la ciudad de destino, es muy difícil. Total, que no estamos exportando Ujú. a países terceros. Y tengamos en cuenta que no solo exportamos pescado, sino también peces vivos, desde huevos de trucha a pequeños alevines de peces que se transportan en avión. Está eso Ujú. completamente paralizado. Ya. Lo que es la exportación a la Unión Europea continúa, afortunadamente, a nuestros países destinatarios, con dificultades, con más dificultades logísticas, pero va saliendo. El gran problema es la restauración paralizada. Eso es donde realmente estamos sintiendo el daño. Ujú. ¿Estáis, algún sector, no muchos, pero alguno ha recibido algún tipo de ayudas económicas o va a recibirlas, mejor dicho? ¿Vosotros tenéis algún tipo de esperanza en recibir algún apoyo en ese sentido? Bueno, aparte de las medidas generales de apoyo que ofrece el Gobierno de España y que va sacando con los diferentes decretos, sí, hay previsión de que ciertas medidas concretas para el sector de la acuicultura y la pesca, es decir, el sector pesquero en su conjunto, se pongan en marcha. Hoy, precisamente, el Consejo de la Unión Europea aprobará una modificación del Fondo Estructural, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, el FEMP, en el Ujú. que se establecen ayudas específicas para compensar los daños producidos por las consecuencias del COVID. Ujú. Y precisamente hoy también hemos tenido una reunión de, del sector pesquero, de las principales organizaciones representativas, con el Ministerio, con la Secretaría General de Pesca, para que nos avanzaran por dónde iban a ir estas ayudas. Bueno, la verdad es que ilusionados nos salimos de la reunión. Um, Hay posibilidades, pero realmente el, el marco administrativo político español no es especialmente favorable para el buen uso de estos fondos estructurales europeos. Ujú. Esto lo digo porque el dinero de este fondo viene a España, una pequeña parte queda en el Ministerio de Agricultura, pero la mayor parte va a las comunidades autónomas. Y eso complica enormemente la gestión de estas ayudas. No es sencillo gestionar estos fondos estructurales. No todas las comunidades autónomas tienen la capacidad en personal y en recursos para hacerlo, y eso quiere decir que se eternizan los procedimientos, son extraordinariamente complejos, y al final, bueno, pues las empresas no los utilizan. Tanto es así que precisamente la propuesta de utilizar estos fondos estructurales europeos para la crisis surge porque en el periodo actual de vigencia de estos fondos, que es 2014-2020, ha habido Ujú. una infrautilización enorme de esos fondos. Sobran 2.000 millones a nivel europeo de un fondo de 5.000. ¿Por la Y estamos, cofinanciación? no, porque es complicadísimo gastarlos, porque Mm. los procedimientos se vuelven, a ver, esto ocurrirá en todos los ámbitos sectoriales. Es tan garantista la Ya. administración, que es tan temerosa de todo, que, que no es valiente, ¿no? Entonces, todo el mundo teme a la Corte de Auditores Europeos que venga dentro de 5 años. Ya no Ya. estaremos aquí, pero no importa, vendrán y comprobarán que aquel gasto elegible que no sé qué comunidad autónoma Ujú. financió no era correcto. Bueno, así es donde estamos. Ese fondo no se ha utilizado más que un poco más de la mitad a nivel europeo, de la Unión Europea, y bueno, y ahora se ha dicho, bueno, modifiquémoslo rápidamente, y en un mes se han hecho 2 modificaciones de un reglamento, y eso tiene mérito. Y sin embargo, de hoy salimos con la conclusión
que el devenir de esta modificación va a ser igual que el anterior FEMP completo. Va a ser lento, va a ser complicado y va a ser no utilizado, va a acabar no siendo utilizado. Y eso es una pena. No estoy diciendo que todas las medidas no vayan a funcionar. Alguna hay y la podemos comentar. Pero el grueso de las ayudas específicas para el sector de la acuicultura no va a llegar a las empresas. Y desde luego, y si llega, no va a llegar a tiempo, porque hasta el año que viene, si nos dicen que el dinero no va a llegar hasta el año que viene, pues difícilmente van a ser de ninguna utilidad, porque nosotros realmente contamos con que en 3-4 meses esto estuviera andando y en eficiente. Y no va a ser así. ¿Cuáles piensas que pueden funcionar, Javier? Bueno, hay medidas que son más sencillas porque no tienen tantos escalones. Por ejemplo, hay unas figuras, bueno, las tenemos en todo el sector agrario, que son las organizaciones de productores. Las organizaciones de productores, nosotros somos una organización de productores de ámbito nacional, dependemos directamente de la Secretaría General de Pesca y ahí va a ser mucho más sencillo. Se han adoptado algunas medidas que van a ser de aplicación muy inmediata y muy bien. Entonces, pero esto está bien para realizar acciones colectivas que son muy interesantes. Por ejemplo, la marca colectiva Crianza de Nuestros Mares, que conoces, por ejemplo, para campañas de comunicación que ponemos en marcha. Todo este tipo de cuestiones que las hacemos a nivel colectivo sí van a tener mayores ayudas y lo agradecemos. Y eso está muy bien. No quiero dejar de decirlo porque es un mérito del Ministerio, de la Secretaría General de Pesca. Pero luego a nivel de empresas individuales no va a llegar casi ayuda aparte de las generales. Ya. Es una cuestión que yo me planteo mucho, es el hecho que decías tú de qué va a pasar después, ¿no? Desde mi punto de vista, al final, como todo en la vida, en la sociedad en general, el gobierno, los gobiernos imponen medidas o establecen historias, pero los que tienen que cumplirlas son los ciudadanos. En el caso del tema económico, hay un marco y hay una serie de obligaciones o de posibilidades, pero quien lo tiene que desarrollar son las empresas, ¿no? Yo creo que hay que darles más voz a las empresas para que, en base a sus posibilidades y sus ideas, puedan desarrollar iniciativas rápidas y adaptables a las necesidades de las próximas semanas, meses, para relanzar su actividad, porque es básico y vital para ellos, ¿no? Sí. A ver, nosotros tenemos una dificultad concreta, dos impactos sobre las empresas ahora mismo. Primero, menores ingresos, porque no hay tanta venta y el precio además cae. Pero luego, mayores gastos. Mayores gastos no solo porque el personal ya no pueda trabajar con el ritmo y la eficiencia y hay que multiplicar más turnos, sino porque los animales, esto compartimos con la ganadería de tierra, están en el agua y siguen creciendo y siguen comiendo. Esos peces que teníamos que haber despescado, o sea, cosechado, puesto en el mercado, siguen ahí. Entonces, tenemos un riesgo creciente de incremento excesivo de la biomasa, porque, a ver, en fin, hay unas capacidades para los que las instalaciones están cubiertas y hay que darle una salida a los peces. Entonces, tenemos esas dos vertientes. Entonces, en lo que trabajamos también es qué hacer con los peces que están en el agua ahora mismo. Entonces, sí es cierto que en el nuevo reglamento se activan mecanismos de almacenamiento, como existen en la agricultura, en la ganadería, y que con más menos que más éxito, mayor o menor éxito, se implementa. Entonces, se ha abierto esa posibilidad, pero es tremendamente difícil en 4 meses poner en marcha un mecanismo de almacenamiento en una organización de productores que nunca lo ha hecho. Entonces, nunca lo ha hecho, claro. Es tremendamente difícil. O sea, se ha introducido la medida, pero realmente no va a ser posible implementarla. Pero el concepto está ahí y la propuesta, pero claro, tiene tantas limitaciones que no se va a poder llevar a la práctica. Y tus empresas, que son grandes empresas y muy emprendedoras, ¿cómo les ves? ¿Ellos te trasladan posibles salidas o posibles ideas a plantear a mayores de las que habitualmente se hacen en los marcos legislativos que tenemos? Bueno, a ver, hay grandes empresas, bueno, grandes, a lo mejor hay dos solo, en el término de gran empresa realmente. La mayoría son
medianas y pequeñas y algunas microempresas, ya hablando del conjunto de la acuicultura, con los moluscos y demás. O sea, es un sector bastante fragmentado y con empresas pequeñas, pero también hay medianas grandes y bien estructuradas y con capital multinacional y con una tecnología y una calidad en el trabajo y en el producto de primer nivel mundial. O sea, realmente en España tenemos una extraordinaria acuicultura. Entonces, bueno, cada una va realmente, reconozcámoslo, no hemos hecho más que entrar en un túnel y está muy oscuro ahí hacia el frente. No sabemos qué va a venir. Puede que ahora estemos mejor que nunca, es decir, de lo que nos viene, es decir, el mes que viene, el otro y el otro, ¿qué va a pasar? Entonces, bueno, todos son planes de contingencia, precaución, porque realmente no sabemos cómo se va, ni cuándo, ni cómo se va a salir. Y por lo tanto, pues el máximo de prudencia. Y sobre todo saber eso, que realmente apoyo a las empresas desde las administraciones con medidas concretas sectoriales no las vamos a ver en este año.